refiriendo cuando hablábamos de que la neutralidad en el progresismo no existe. ¿Sí? Ahora, de hecho, podríamos pensar un poco esto, ¿no? El asunto de la neutralidad, de alguna manera tienen un poco de razón. Pero, claro, vos como una sociedad civil que quiere cambiar el mundo, lo que no querés hacer es involucrarte en ese aspecto de esa manera, pero sí te estás involucrando en cambiar la realidad. ¿Sí? Entonces vos no sos neutral en la realidad, pero sos neutral en el sentido de no querer involucrarte como ellos quieren que te involucres. ¿Me explico? Entonces ese es el tipo de neutralidad al cual vos estás abogando, que no significa que seas neutral ontológicamente, podríamos decir así. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Eugenia López y yo soy directora de comunicación de una red que se llama Amigos México y coordinadora de vinculación a alianzas estratégicas de la Red Nacional de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil y apoyo en general al tercer sector. Tengo un programa de entrevistas para dar a conocer la labor de las organizaciones. Y en este sentido, ¿no? Ustedes hablan de cuál es el origen de pues, la filosofía y la cultura en ciertos o no, en los países. Mi pregunta es, no sé qué tanto conocen ustedes a los mexicanos, no sé qué tan involucrados están con la cultura, pero hablando de lo que es el tercer sector, el voluntariado, y qué tanto las personas apoyan a fundaciones y asociaciones civiles, en nuestro país hay poca confianza en las organizaciones y hay poco voluntariado. ¿Ustedes qué sugieren para que las organizaciones podamos acercarnos a los mexicanos y esta ayuda se incremente? Gracias. La Agenda 2030, horrible en el interior. Bueno, las organizaciones, nosotros les llamamos organizaciones civiles, acá me estaban explicando que tienen diversas categorías jurídicas, ¿no? Pero en general tienen un desafío importante. Primero que nada, mostrar resultados. Cada organización ha sido creada con un objetivo determinado. Si esa organización no muestra resultados, las personas no tienen, de alguna manera, parámetros para confiar en ellas. Entonces, cuando nacen esas organizaciones, tienen de alguna manera la presión y la obligación de darle a conocer a la sociedad para qué existen, primero que nada, y luego que es una organización que puede dar resultados en un cambio determinado. Es así que se va generando la confianza. En general, estas organizaciones tienen golpes muy duros cuando hay casos, por ejemplo, de corrupción. Yo creo que la corrupción generalizada de la política, en particular políticas partidarias, también se traslada a este sector, ¿no? A este tercer sector, que siempre queda golpeado cuando suceden estas cosas, ¿no? Cuando suceden ciertas, o se vinculan a la corrupción. Pero en principio, cuando se tienen grandes resultados, yo creo que ahí es cuando la gente empieza a ganar confianza en una organización determinada. Entonces, por un lado es eso, mostrar resultados. A veces es difícil porque los recursos son escasos, a veces es difícil porque se necesita mucho más. Uno dice, bueno, pero ¿qué resultados puedo mostrar si justamente necesito tener recursos para poder lograr lo que estoy haciendo? Bueno, sí, es un círculo vicioso y virtuoso al mismo tiempo. Yo creo que también tiene que ver con la educación. Yo creo que esas organizaciones tienen que vincularse a ciertos sectores educativos
que son más propensos al voluntariado que otros, ¿sí? Y sobre todo a la juventud. Es la juventud la que quiere cambiar el mundo siempre. Y ahí están las manos que nosotros necesitamos, ¿sí? Ahora bien, esa juventud, en general, por lo menos en Argentina, y yo calculo que aquí también, está captada por gran parte de la izquierda progresista, si es que queremos llamarla así, y ya tiene su propia agenda. Ya tiene su propia agenda con sus propios temas. Ahora nosotros necesitamos que las organizaciones del tercer sector pongan de relieve las problemáticas reales que tiene el país y no las problemáticas ideológicas. Entonces, cuando nosotros necesitamos que atender en términos, por ejemplo, de pobreza, nosotros en Argentina se nos mueren chicos, en particular de donde somos nosotros somos del norte de Argentina, una de las provincias más pobres del país, y se nos mueren chicos por desnutrición infantil en el norte donde hay escasez de agua. Siempre se nos mueren en verano por lo menos 15, 20 chicos por mes. Estadísticas que habían sido ocultadas por otros gobiernos, que este gobierno puso de relieve, que después de una gran inversión se logró controlar un poco eso y hubo 2 meses que se felicitaron todos porque no hubo muertes, pero el tercer mes ya hubo. Bueno, complicada la situación. Esas son las urgencias. El hambre del otro. Y si nosotros ponemos de relieve que esas son las urgencias y no otras, que es por ejemplo matar niños, ¿sí? Hay urgencias que son reales. Yo creo que eso también es un rol de ese tercer sector, poner de relieve los problemas reales de la sociedad e invitar a aquellos jóvenes que quieren cambiar el mundo a dirigir sus energías a esos problemas reales. Sí, un poco poner blanco sobre negro con lo que dijo el maravilloso, ¿no? Ellos lo quieren matar, nosotros queremos salvarlo, ¿no? Usen lo que hace el progresismo para hacer un contraste, ¿no? Simbólico, pero bueno, sí, significativo lo que dijiste, es cierto, ¿no? Hay gente que lo quiere matar a los niños por nacer y nosotros estamos preocupados por que coman, ¿no? Sí. Ahí el caballero. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades por su presentación. Mi nombre es Ernesto del Campo. ¿Cuál es la importancia de formar una unidad iberoamericana frente a esta izquierda fundamentalista que está resquebrajando la cuestión de Estado-Nación? Y la otra, ¿qué tan importante es retomar a los filósofos ya dado como José Vasconcelos o Bunge en Argentina? Gracias. Bueno, mirá, nosotros tenemos una hegemonía de izquierda y una contrahegemonía de derecha. Vos tenés la izquierda progresista, acá tienen un claro ejemplo, Diego Rusarín, es una expresión de la izquierda decadente, de una izquierda boba, decadente, es la izquierda lacaniana, el psicobolche, ¿no? El que cree que haciendo la cañosada la gente va a comer más, ¿no? Y los niños van a nutrir con hierro, con calcio. Y Agustín Laje, Nicolás Márquez, esa derecha conservadora, que quieren reinstalar el orden virreinal, el soldado de la fe, el caballero católico de la cruzada, así, ¿no?
Claro, bueno, como hay un desconocimiento de geopolítica, ¿no? Ellos ven todo desde los valores y desde lo simbólico. Pero hay un tema real. ¿Cuántas personas en el mundo hablan español? Es el tercer idioma más. Y digamos que más de 90 millones seguro, ¿no? Muchísimo más, ¿no? 500 millones, 600 millones de personas, pongámosle, 600 millones de personas en el mundo hablan español. Tenemos un mercado común tremendo, tremendo. Nosotros, como somos países muy atrasados y muy burocráticos, tenemos muchas trabas burocráticas. Los argentinos, cuando queremos venir a México, y los mexicanos, cuando quieren ir a Argentina y a Chile, es muy engorroso todo, ¿no? Contra Guillermo en Europa, vos podés pasar de un país al otro, así, como la otra por casa, como decimos en Argentina, ¿no? No existen esas trabas tan engorrosas, fruto del gobierno corrupto que siempre quieren dejar una mordida, y para dejar mordida tienen que tener unos resortes tremendos, el Estado pulpesco, ¿no? Pues, esta coima es para el narco, la otra es para este, la otra es para el otro, y todos quieren una mordida, ¿no? Entonces necesitan ser estatistas, evidentemente. La Unión Hispanoamericana es fundamental para la tercera posición, porque nosotros tenemos que pensar en grande. Pensar en grande es pensar en México, que lidera la comunidad hispanoamericana. Ustedes, los mexicanos, tienen dos opciones. O son el patio trasero de las políticas norteamericanas, como fueron siempre, hermanitos. Fueron siempre. Eso. Porque parece que quieren ser eso. Y yo les digo ahora con los mexicanos, es decir, ustedes quieren ser el patio trasero de Norteamérica y no la cabeza de todo el continente hispanoamericano. ¿Qué les pasa? Tienen la posibilidad de liderar todo un mercado hispanoamericano. Y resulta que hay una universidad en México donde si hay un solo norteamericano, el discurso se tiene que dar en inglés. La capiti diminutio, la mente diminuta. ¿Por qué hacemos la O con un vaso? ¿No se dan cuenta que eso es una colonización espiritual? Cuando miran hacia el norte en vez de mirar al sur. ¿Qué mirada tiene que tener México frente a un país que está perdiendo su hegemonía global? El futuro del mundo es el litio, es el agua. Son recursos que en Hispanoamérica están muy presentes. Nosotros tenemos un mercado común porque nosotros tenemos una vida común. Ustedes son más parecidos a nosotros, los argentinos, que a los norteamericanos. Tenemos la misma raza, el mismo color de piel, hablamos la misma lengua, adoramos al mismo Dios, tenemos la misma cultura, tenemos el mismo sentir, porque fuimos una sola patria. Nosotros fuimos la patria hispanoamericana. Brasil es la América lusitana que no se fragmentó. Norteamérica es la América inglesa que no se fragmentó. Pero la Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Venezuela, México, Guatemala, Nicaragua somos la América española que se fragmentó en 600 republiquetas de campanario que no tienen poder. Entonces tenemos los Estados Unidos del norte y los Estados Unidos del sur. Y la América Latina no se fragmentó porque es subdesarrollada. Está subdesarrollada porque se fragmentó. Nosotros tenemos que recomponer la gran patria grande que tenemos todos nosotros. Eso fue lo que predicó Vasconcelos, eso es lo que predicó Salvador Borrego, y eso es lo que tenemos que predicar nosotros.
la unión de la patria grande. Somos una gran patria hispanoamericana. Ustedes son compatriotas míos. Y yo le hablé de suturar heridas de Hispanoamérica en una clara distinción entre el enemigo privado. Por ejemplo, si él hizo el mal contra mí, es mi enemigo privado. Yo no puedo convertirlo a él, que me hizo daño a mí, en enemigo público. Es mi enemigo privado. Santo Tomás habla del inimicus. Del inimicus restus, el enemigo privado. Hablen a sus enemigos el enemigo privado. 70 veces él. O a veces hace 80, ¿no? Pero hay un enemigo público. Al enemigo público no hay que perdonar, hay que combatirlo. ¿Y quiénes fueron siempre los enemigos de Hispanoamérica? Los de la isla y los pichones de la isla. Yo soy profesor de historia, tienen 4 horas para que me cuente cómo los de la isla, los piratas y los hijos de los piratas han destruido a Hispanoamérica desde siempre. Nosotros estamos subordinados mentalmente. Nosotros no podemos buscar la libertad económica y política porque nosotros estamos colonizados mentalmente. La primera liberación es la liberación espiritual. Cuando San Martín, ¿conocen a San Martín? No, ustedes conocen a Washington, a Nixon, a Kennedy, y si yo le hablo de Bolívar, de San Martín, y de Sucre, no, ustedes tienen que conocer a Sucre, a Belgrano, a Güemes, a Bolívar, a San Martín. Ustedes tienen que saber lo que pasa en Hispanoamérica. En 1816 no estaban dadas las condiciones sociopolíticas para declarar la independencia de la Argentina. Y sin embargo San Martín nos dijo, si nosotros no nos declaramos libres, aunque no lo seamos, seguimos siendo pupilos espirituales del imperio. Nos tenemos que declarar libres, pero no puede ser solo un desiderato, somos libres como un flatus voci, como un deseo. Tenemos que liberarnos. La primera emancipación es la emancipación espiritual. Que me cuenten a mí que en una universidad mexicana, si hay un solo yanqui se tiene que hablar en inglés, ¿pero qué les pasa? ¿Cuánto nos falta, no? Para valorarnos a nosotros mismos. A ver, mencionenme 3 filósofos peruanos. Un filósofo uruguayo. 4 filósofos argentinos. Está muy bien, Alberto. Nuestro querido Alberto. Se murió Silvio, ¿no? Un homenaje y un gran abrazo a Silvio Maresca, nuestro querido Silvio. Lo perdimos hace menos de un mes. Lean filósofos hispanoamericanos. Es más, no les pregunto 5 filósofos mexicanos si conocen. Tenemos que leernos a nosotros mismos. Tenemos una historia trágica, pero muy hermosa. Yo estudio la historia de México, las proezas de Francisco Madero, de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, las marchas y contramarchas de la Revolución Mexicana, y encuentro en esa historia mexicana las pulsiones del pensamiento latinoamericano. Ahí está muriendo la filosofía latinoamericana. Una filosofía de un pueblo que se dice a sí mismo que sí y que le dice que no a los opresores. En un poema, José Martí dice, el poema se llama Abdala. ¿Has escuchado hablar de José Martí? Sí, ¿no?
Entonces José Martí escribe un poema que se llama Antana, que es sobre el amor a la patria. Y dice, el amor a la patria madre no es el cariño absurdo al suelo que uno pisa, es el odio eterno a aquel que la somete. Es en ese compromiso con la patria, no la patria en el sentido chico, la patria de campanario, la gran patria grande que somos todos nosotros, que implica esa responsabilidad de generar de nuevo un mercado común. Hasta te diría una moneda en común, todos los países hispanoamericanos. Son desafíos que tenemos, ¿no? Desafíos espirituales, antes que nada, la emancipación espiritual. Que ellos, los piratas y los hijos de los piratas, hablan su historia porque ellos son países que necesitan colonizarnos y colonizarlos. Que les devuelvan Texas. Así como nosotros pedimos que nos devuelvan las Malvinas. ¿Es causa nacional que México pida a Estados Unidos que le devuelvan Texas? ¿Es causa nacional? ¿Se habla en las escuelas? ¿Se hacen actos sobre eso? ¿Bien? Nosotros en Argentina, todos los actos cantamos la marcha de la Malvinas, porque le pedimos a los piratas que nos devuelvan las Malvinas. ¿Cómo no va a ser una agenda política? En la Argentina vos no podés presentarte un candidato político si no defendés la Malvinas, porque está en la Constitución que todos los argentinos tenemos que pedirle a los piratas que nos devuelvan las Malvinas. Entonces, si nosotros los argentinos tenemos en la Constitución Nacional de la República Argentina que cada vez que hacemos un acto recordando a la Malvinas, ustedes no le piden a los piratas, a los hijos de los piratas que le devuelvan Texas. Y si empezamos por eso, bueno, cosas que quedan, ¿no? En el tintero, de lo que hay que hacer y de lo que hay que pedir, de lo que son nuestros derechos como pueblo hispanoamericano. Bueno, pregunta. Che, me entusiasmé, ¿eh? No me saquen de ese tema de discusión. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Bienvenidos igual al país. Mi pregunta es, bueno, además igual continuando la pregunta del compañero de cabeza que me antecedió, es, bueno, haciendo una... Entendíamos que nos explicabas el núcleo mítico ético, por así decirlo, de la dualidad, y se puede decir también de la unicidad, por así decirlo. Digamos, mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, ya en este caso hablando como hispanoamericanos, superar, digamos, ¿no? Esas barreras, tanto cognitivas o también espirituales, demás, y ideológicas? ¿Cómo podemos superar esas categorías? Porque se habla, bueno, aquí la dualidad, la unicidad, pero no tenemos, por así decirlo, estamos antropológicamente dados, bueno, digamos, tenemos una herencia antropológica de los indoeuropeos, ¿no? Persas, celtas, demás. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros adueñarnos, por así decirlo, o abrazar la otra, núcleo mítico, ético, semita, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y traerlo a Hispanoamérica, ¿no? Y no solamente eso, y también implementar otra, no solamente cómo superarlo en la filosofía y la teología, sino también hablas en algún momento sobre que Hispanoamérica necesita una teología propia, ¿no? Y yo también concuerdo en eso, pero y mi pregunta es más específica. ¿Crees, hablando de los protestantes, crees que podamos hablar de un protestantismo también hispanohablante, tomando los referentes de los traductores de la Reina Valera, ¿no? Se puede hablar también desde esa posición, porque, por ejemplo, en las iglesias protestantes siempre se ve una cosmovisión, siempre indoeuropea, ¿no? Y es muy patente en los cultos religiosos y en la liturgia y todo eso. ¿Cómo podemos hablar, no solamente en la filosofía, en la teología, sino también en la herencia, por así decirlo, se puede hablar de una herencia reformada para nuestra familia? Bueno, siempre
La primera fue sobre Los núcleos mitológicos, ¿cómo podemos ver? el semita que tenemos todos nosotros de Jesús. Descubrir el mensaje de Jesús, emanciparnos del pastor de la iglesia y del cura de la parroquia. Emanciparnos no significa no ir a la parroquia, no ir a la misa. Emanciparse del cura, es decir, lo que dice el cura, lo dice el cura. Ahora deja que yo investigue por mí mismo. Deja que yo piense por mí mismo. El cura tendrá su cabecita, yo tengo la mía. El cura usa su cabecita para él, yo uso la mía para mí. Y emanciparse del pastor y del cura es descubrir a Jesús por nosotros mismos. Eso no significa después no consultar lo que dice la iglesia. Cualquier iglesia, la metodista, la bautista, la anglicana, la presbiteriana, la católica, la ortodoxa, la que sea. Pero no suplanta el esfuerzo tuyo lo que dice el otro. Si vos querés evitarte el esfuerzo de pensar, porque el cura dice, entonces, padre, ¿qué tengo que pensar sobre la historia? Entonces dijo, vos de la historia tenés que pensar en gracias, padre, de otro trabajo de pensar. ¿No? En todo caso, padre, yo tengo esta idea, ¿cuál es la suya? Más interesante, ¿no? Y obviamente que tendrá su autoridad porque es estudioso. Pero de descubrir a Jesús semita, descubrir a Jesús en la praxis. Latinoamérica es un continente de la praxis. Nosotros no hacemos teoría abstracta, porque la pobreza para nosotros no es una abstracción. La liberación para nosotros no es una abstracción. Nosotros nos hicimos al calor de ser colonias. Es un tema clarísimo que no se ve, que estamos llenos de ideología. Este es zurdo, ¿no? ¿Cuántas colonias tiene Perú? ¿Cuántas colonias tiene México? ¿Cuántas colonias tiene Bolivia? Ninguna. ¿Cuántas colonias tiene Paraguay? Hispanoamérica no es un continente colonizador, no es un continente colonial. La unidad de nosotros no es una unidad imperial, porque nosotros no somos imperios. Porque México, cuando se desarrolla, subdesarrollando a otros. Hay un filósofo cubano que se llama Fernández Retamar, que odiaba profundamente a Guevara, tenía mucho conflicto con Guevara, era un discípulo de Castro, filósofo, discípulo de José Martí. Él dice, hay países subdesarrollados y países subdesarrollantes. Para que existan los países subdesarrollados, tienen que existir los países subdesarrollantes. Mientras que los países subdesarrollados no se unan en contra de los países subdesarrollantes, Hispanoamérica no se emancipa. Y eso no tiene nada que ver con la izquierda, porque la izquierda hoy es profundamente globalista y profundamente imperialista. Y los únicos que hablamos de la libertad y de la liberación somos nosotros los semitas, los cristianos, los de pensamiento humanista. Es en ese marco de tercera posición. ¿Qué decimos nosotros en Argentina? Ni yanquis ni marxistas, peronistas. Ni yanquis ni marxistas. Nosotros pensamos de otra manera. Yo no me someto ni a la hegemonía de la izquierda soviética ni a la hegemonía norteamericana. ¿Por qué yo tengo que ser colonia? ¿Por qué yo para tener una relación con vos tengo que ser colonia? Yo no quiero ser colonia de nadie. Ahora, no podés tener relaciones entre pares con países colonialistas, con países imperialistas. No existen relaciones entre iguales con países imperialistas. La única relación que usted puede tener con Norteamérica es en el patio trasero. Aunque usted le diga, no, los yanquis piensan que nosotros somos iguales, somos primos. El fútbol de cola, el patio trasero. Entonces, usted puede tener relaciones entre pares con nosotros, los hermanos hispanoamericanos, o ser el fútbol de cola de países imperialistas.
Está claro cuál es la cosa que hay que elegir, ¿no? Bueno. Vamos a tener unos servicios ahora para, si quieren comprar los libros, charlar con nosotros, en fin, cualquier cosa.